Nos gozamos que hoy nos acompañe nuestro hermano Freddy, gloria a Dios, que hoy esté con nosotros, gloria a Cristo, que el Señor siga cumpliendo su propósito en su vida, gloria a Dios. Y de igual forma nos gozamos, hoy Barbosa trajo a toda la familia, hoy trajo a toda la familia, nos gozamos en ver a Karen, le acompañan su hijo, está Caimeli con nosotros también, está Micaías, Isaías y las gemelas son Karina y Caitlin. Lo dije bien los nombres, ¿verdad? Pues que bueno, bienvenidos a la casa del Señor, nos gozamos. Barbosa siempre pide oración por ustedes y siempre tenemos ese compromiso de como congregación orar por ustedes. Nos gozamos en verle en esta mañana. De igual forma, cada hermano que nos acompaña, gloria a Dios. Hay varios hermanos que se encuentran enfermos, por eso no están con nosotros en esta mañana. Luego elevaremos oración por ellos, gloria a Cristo. Pero quisiera entrar a la palabra en esta mañana, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Cristo. Quisiera que me acompañen en Levítico capítulo 25. Levítico. Va después de Éxodo. Generalmente hasta ahí es donde nos gusta leer. Llegamos, leemos Génesis, leemos Éxodo y cuando llegamos a Levítico decimos, pero ¿y esto? Pero hay bendición grande. Hay bendición poderosa en toda la palabra del Señor. Levítico capítulo 25, el versículo 8 al 12. Gloria a Cristo. Levítico capítulo 25, del versículo 8 al 12, estaremos predicando bajo el tema jubileo. Gloria a Dios. Capítulo 25, versículo del 8 al 12, lea la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de año vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. Padre, te bendecimos y te adoramos, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Dios mío, gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. En esta hora, Señor, hemos de recibir tu palabra. En esta hora hemos de recibir, Dios mío, Señor, tu palabra por medio de la predicación. Te pedimos, Señor, tu bendición repose sobre nosotros. Tu bendición esté sobre este lugar. Que cada uno podamos entender lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. Que la necesidad con la cual hemos llegado pueda ser suplida por tu palabra, Padre Celestial. En tus manos estamos, Padre amado, y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo. Aleluya. Año de jubileo, gloria a Cristo. Aleluya. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jubileo significa regocijo. Jubileo significa libertad. El año de jubileo, como hemos leído aquí, representaba para el año, los tiempos de Israel, el pueblo de Israel, representaba un año donde había 4 cosas bien importantes que son las que vamos a tocar en esta mañana. Yo sé que nosotros no celebramos fiestas judías. Yo sé que nosotros no participamos de las fiestas del Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Y cuando nos habla de un año de jubileo, entendamos que más allá de ser un tiempo, más allá de representar una cosa, representaba el año de jubileo una persona. Y es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Era lo que representaba ese año de jubileo. Y vamos a entrar en lo que es la tradición y la aplicación a nosotros en esta mañana, que es lo que el Señor
puede ministrarnos a través de este año de jubileo, hermano, porque es tremendo que ellos tenían una práctica de que ciertamente esto era tipo ciclo, porque cada 7 años, el sexto año, ya el séptimo año la tierra tenía que descansar, y eso era un ciclo. Cada 7 años la tierra descansaba, no podían labrarla, no podían trabajarla y tenían que dejar que la tierra descansara y entonces el próximo año volvían a sembrar. Pero en el jubileo también esto aplicaba. En el año de jubileo la tierra no se tocaba, la tierra ellos no podían trabajarla, de igual forma eran libertados los esclavos, eran perdonadas deudas, eran restauradas tierra. Y vamos a ver cómo esto aplica a nosotros, porque hermano, la palabra tiene algo hermoso para decirnos. Esto ha ministrado a mi vida ya hace varias semanas, gloria a Dios. Esto a los que estuvieron el martes, estábamos predicando acerca de Lucas, el capítulo 4, donde la última porción que leíamos decía que cuando Cristo leyó, y lo último que decía, a pregonar el año agradable del Señor. Y se entiende que cuando él dijo eso, a pregonar el año agradable del Señor, eso ha sido una referencia directa a lo que es el jubileo, a lo que es este año de jubileo en las tradiciones judías. Así que quiero tocar varias cosas. Primero voy a tocar reposo. El reposo lo vemos representado en este año de jubileo. Segundo, voy a tocar libertad. Tercero, perdón. Y cuarto, restitución. En cuanto a reposo, como le mencioné, la tierra se daba reposo, pero también era un tiempo para el pueblo de Israel reposar de la tierra, de no tener que estar día a día continuo yendo a labrar la tierra, sino que tomaban un reposo, y el reposo no era cruzar los brazos y no hacer nada. El reposo era de seguir buscando el sustento para sus vidas, que precisamente lo obtenían por medio de labrar la tierra, por medio de sembrar, por medio de cosechar. Y Dios les dice que algo que es tremendo, porque las cosas de Dios son a veces ante nuestra humanidad chocan. Porque imagínense que le digan a usted, que Dios le diga, tú estás trabajando 6 años en una empresa y el Señor le diga, el séptimo año no vas a trabajar nada. No vas a trabajar. Uno diría, ¿pero qué es eso? Yo tengo que trabajar para mi sustento, yo tengo que trabajar para sostener a mi familia, yo tengo que trabajar para que las cosas sigan bien, yo tengo que seguir mi carrera profesional, yo tengo que desarrollarme, yo estoy pendiente a que me suban de nivel, yo estoy pendiente a un aumento. ¿Cómo que ahora no trabaje? Porque es que en ese reposo, uno ve que Dios quiere ser nuestro sustento siempre. Y era Dios diciéndole al pueblo de Israel, ustedes van a descansar de lo que ustedes hacen para sostenerse ustedes mismos, para sustentarse ustedes mismos, y van a ver que quien da la provisión soy yo. Porque les dice más adelante, y Dios es tremendo porque Dios sabe lo que hay en el corazón. Más adelante en Levítico 25 hace una pregunta y ustedes dirán, pues ¿qué pues comeremos? ¿Qué pues haremos? Y el Señor les responde, el sexto año yo voy a dar una cosecha tan abundante que todavía en el 9º año van a estar comiendo del fruto del sexto. Dios dejando saber que en mis manos es que está, en sus manos está nuestro sustento. Hermano, ¿cuánto nosotros no nos afanamos por tratar de sostener cosas, de mantener las cosas en estabilidad en nuestra vida, de que todo esté bien, de que si yo suelto esta cosa, no voy a poder tener esto, no voy a poder tener lo otro? ¿Cómo voy a sustentar? ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo voy a tener estabilidad económica? ¿Cómo voy a tener estabilidad emocional? ¿Cómo voy a tener estabilidad en todos los aspectos de mi vida? Y nosotros trabajamos para eso, dedicamos todo nuestro tiempo para tener ciertas comodidades aquí en la tierra, para tener ciertas bendiciones aquí en la tierra, para poder nosotros sentirnos bien y que todo está bien. Y Dios nos dice, reposa de todo lo que tú te afanas, de todo lo que has dedicado tu tiempo, de todo lo que has dedicado tu vida, lo que has dedicado tu fuerza, lo que has dedicado tu mente, y concéntrate en lo espiritual en este año. Que este año sea un año de reposo en el Señor.
No de cruzar los brazos y no hacer nada. Eso no es lo que significa ese reposo. Este reposo significaba, hermano, porque cuando Dios le dice que van a reunirse, cada cual vuelva a su heredad, cada cual vuelva a su familia, eso conllevaba trabajo, eso conllevaba esfuerzo, eso conllevaba sacrificio, eso conllevaba labor, porque no todos estaban en el mismo lugar. Tenían que unos coger de más lejos, otros de más cerca, y no era que cruzaban los brazos y donde estoy ahí me quedo. No, es que vas a tomar un reposo del afán de este mundo. Es que vas a tomar un reposo del tiempo que te consume, los afanes de la tierra, el uno querer, porque hermano, esta sociedad, esta cultura nos lleva a que si queremos algo, tenemos que estar ahí, no podemos, descanso es para cuando me jubile. Cuando me jubile ya después y nosotros somos expertos jubilándonos a los 70, porque no queremos dejar de trabajar, porque nos sentimos que nos vamos a morir si no trabajamos. Mi papá está que se pudo haber jubilado hace tiempo y no quiere. Él dice, ¿para qué? Si lo que voy a hacer es, no voy a hacer nada. Pero hermano, cuando el Señor nos dice reposa, cuando el Señor nos dice cansa, cuando el Señor nos dice toma un tiempo para cobrar fuerzas, para cobrar ánimo, para poder seguir hacia adelante, si nosotros hacemos caso a eso es una bendición. Porque el reposo en el Señor, hermano, tenemos que tener en mente que ciertamente esta sociedad, esta cultura, nuestros afanes nos cogen el tiempo que a veces debemos dedicar a otras cosas. Y hermano, uno no tiene que estar trabajando para no tener tiempo, porque a veces en nuestra propia mente nosotros nos reposamos porque creemos que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello. La casa se convierte en un trabajo. Hasta la misma obra del Señor la convertimos en que si yo no hago esto, todo se va a deshacer, no va a haber sustento, nada va a progresar, nada va a fluir, nada va a funcionar, porque si yo no estoy haciendo, el mundo se acaba. Eso no es lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor le dejaba saber en el año de jubileo al pueblo de Israel, le dejaba entender, aunque tú no hagas nada, como quiera, todo continúa. Aunque te detenga, como quiera, hay sustento. Porque era que entendieran que no provenía de sus fuerzas, que no provenía de ellos, que no provenía de lo que ellos pudieran hacer, de lo que ellos pudieran labrar, de lo que ellos pudieran cosechar, de lo que ellos sembraran, provenía de la buena voluntad del Señor para con sus vidas. Todo lo que Dios les permitía hacer en esos 6 años antes del año de reposo, en esos 49 años antes de lo que era el año de jubileo, el año número 50, que estudiando esto, hermano, me gocé, porque nuestra iglesia celebra este año 50 años de haber sido establecida. Nuestra iglesia local aquí, Iglesia Cristiana Misionera de Gurabo. Y eso me trajo gozo porque, hermanos, si lo permitimos, puede ser un año de jubileo para nosotros. Si lo permitimos. Y en reposar en el Señor, en nosotros descansar de nuestras propias obras para reconocer qué es lo que ha hecho Dios en 49 años. Para nosotros reconocer qué ha hecho Dios en mi vida. Para nosotros reconocer que si fuera por mis propias fuerzas, yo no estuviera aquí. Que si fuera por mis propios méritos, yo no estuviera aquí. Que si fuera porque yo dependiera de lo que he sembrado y de lo que he hecho, nada de eso se compara con lo que Dios ha hecho por mí. Dependo enteramente de Dios. Dependo enteramente y podemos reposar en eso. Aún trabajando arduamente en la obra del Señor, podemos tener reposo y descanso cuando entendemos que Dios es el que da el crecimiento. Que yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Que por más que yo haya hecho, por más que yo haya dedicado mi vida a ciertas cosas, el crecimiento lo ha dado Dios. Y si Dios es el que da el crecimiento, y si de Dios es que depende nuestro sustento, no estaremos bien. No habrá provisión para los años más terribles que podamos enfrentar. No ha habido provisión para los años más terribles que se han enfrentado. Ha visto provisión y seguirá habiendo provisión porque año de jubileo significa año de reposo en el Señor, de confiar en el Señor. Número 2, el año de jubileo representaba libertad. Era el año porque en los tiempos bíblicos, específicamente para los tiempos de la ley de Moisés,
La esclavitud no es como lo que nosotros hemos conocido en la historia. La esclavitud no era de tú tener una posesión total de una persona y de hacer con él lo que tú quisieras. Dios le estipuló al pueblo de Israel cómo iba a hacer cuando alguien, porque las razones por las cuales se entraba en esclavitud, específicamente dentro del pueblo, un judío a otro judío, un israelita a otro israelita, era porque a veces las circunstancias de la vida llevaban a esa persona, a ese individuo, a haber tomado malas decisiones, que a lo mejor no puede pagar sus deudas, a lo mejor no puede sustentar a su familia, a lo mejor las circunstancias de la vida en su terreno no produjo lo que debió producir y se ve la necesidad de ir a donde su hermano judío y decirle, yo te voy a servir, yo voy a ser tu siervo por tantos años porque yo te vendo mi servicio. Y ahí él y su familia iban a tener sustento, iban a tener donde vivir, iban a tener donde comer, iban a tener donde producir. Y eso era, y mire qué tremendo, porque eso no era perpetuo por todas las generaciones de esa familia. Es que llegaba el año de jubileo, y en el año de jubileo eran hechos libres. Eran hechos libres. Se acordaba. Y esto es bueno, hermano, porque el pueblo de Israel sabía que si su hermano venía a él en esa circunstancia de que tenía que ser esclavo de él, siervo de él, Dios específicamente en la ley le dice, no trates a tu hermano empobrecido como esclavo, trátalo como siervo. Porque iba a llegar el año de jubileo. Iba a llegar, aunque se hubiera hecho esclavo en el primer año y todavía faltaran 48 años, 49 años que llegara el jubileo, iba a llegar el jubileo. Iban a tener que dejar libre a los cautivos. Iban a tener que sacar a libertad a los que tenían bajo su yugo, a los que tenían bajo ese acuerdo. Mano, la libertad, como mencionábamos hace poco, el martes, si no me equivoco, la libertad es algo precioso para el ser humano. Uno sentirse que no puede moverse para un lugar, sea la libertad, hermano, porque ¿cuántos aquí han envejecido y no tienen la misma libertad que tenían a los 20 años? No es la misma libertad, aún en eso. Paola se ríe porque todavía no ha llegado ni a los 20. Pero hermano, llega, va a llegar. Yo tengo 31 y me duele la espalda, me duele. Y yo recuerdo cuando tenía 18, 16, que dormía en un catre y el catre no me molestaba. Eso para mí era una cama queen. Y ahora me acuesto en un catre y no me levanto. Tengo que esperar. Tienen que sacarme de ahí porque el dolor no me deja. Me río porque esta mañana precisamente Nilmari a veces le da leche al bebé en la cama y yo me pego para la esquinita de la cama y casi la mitad del cuerpo en la pared y la otra mitad en la cama y hermano, eso molesta. No tengo la libertad, imagínense, esa libertad tan pequeña de uno poder estirar los brazos en una cama, uno le extraña. Imagínese la libertad de uno no poder ir a la propia tierra de uno, de uno no poder participar del terreno que Dios te dio, de uno tener que vender ese terreno porque no puedes sustentar a tu familia, de tener que ir en servidumbre a otra persona, de no tener la libertad de escoger cuándo te vas, cuándo entras, qué quieres hacer o qué no quieres hacer, qué tarea te es impuesta, qué tarea te pesa, de no poder escoger entre nada de eso. Si nosotros los dolores nos quitan libertad, imagínese verdaderamente que su vida sea limitada. Pero había años de esperanza para aquel que estaba cautivo. Había años de jubileo. Ese año era año de libertad. Hermano, nosotros cuando venimos a Cristo se proclama el año, se pregona y se proclama para nosotros el año agradable del Señor y nosotros somos hechos libres. Hermano, la libertad es hermosa. La libertad es lo que nos permite a nosotros servir. Mire qué tremendo. Somos libres para servir. Porque
cuando no teníamos a Cristo, cuando estábamos bajo el yugo de Satanás, cuando estábamos dejándonos llevar por nuestra propia voluntad, por nuestras propias opiniones, por nuestra propia filosofía, por lo que el mundo nos dice, por lo que con lo que el mundo nos nutre y nos llena y nos daña, pues no podíamos servir en las cosas de Dios. No éramos libres para poder servir a nuestro Señor. Éramos esclavos a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a donde el enemigo nos quisiera llevar. Había momentos de lucidez, había momentos de que Dios permitía ver si entrábamos en sí, si hacíamos como el hijo pródigo. Había momentos de lucidez para uno entender que en otro lugar hay algo mejor. Pero yo recuerdo estar esclavizado y no poder hacer nada de bien, mi vida no producía nada porque estaba esclavizado y no tenía libertad. Pero ahora en el Señor, hermano, ahora en el Señor he sido librado de esa pasada manera de vivir. He sido traído a libertad de aquellas obras que yo pensaba, hermano, yo pensaba que yo iba a morir así, con toda honestidad. Yo pensaba que si no moría joven, a lo mejor llegaba viejo, y yo sabía, y eso era lo que yo entendía, y yo sabía en mi corazón, que eso era lo que me esperaba. Peor condición a través de mi vida, hasta morir sin esperanza, hasta morir solo, sin ningún tipo de consuelo, sin ningún tipo de bien en mi vida. Pero Cristo llegó a mi vida, pero llegó año de jubileo. Llegó Cristo a mi vida y me hizo libre. Y hermano, hoy puedo disfrutar de cosas que yo no pensé, cosas pequeñas, hermano. Usted sabe qué es uno andar amargado por la vida y no poder disfrutarse nada. Nada. Ni el perfume olía bueno porque todo apestaba. Ni la comida más rica satisfacía porque es que había una necesidad más profunda. Nada, ni los entretenimientos más tremendos que puede ofrecer el mundo cautivaban la atención, porque es que había una necesidad de algo más profundo. Cuando llegó Cristo, yo recuerdo y lo he testificado, la primera mañana que yo sé que Dios hizo algo en mi vida, me levanté, abrí los ojos y respiré y me sentí libre. Respiré y aún el hecho de respirar era como si yo no hubiera respirado antes. Miré por la ventana, estaba en un hogar de rehabilitación que no estaba libre humanamente, pero ese día yo abrí mis ojos, respiré, los colores se veían diferentes, la vida se veía diferente, yo me sentía feliz. Humanamente no era libre, pero Cristo había hecho algo en mi vida que me había dado una libertad que aún estando en ese lugar, era un año de regocijo para mi vida. Y así mismo el Señor hace en nuestra vida. Y podemos, hermano, podemos pasar etapas en nuestra vida donde se nos olvida la libertad que Dios nos ha dado. Por eso es importante el año de jubileo, porque esto les dejaba saber aún a los que estaban en libertad, los que no eran cautivos, les dejaba saber que había libertad. Si había libertad para los cautivos, no habrá libertad para el que no está bajo cautiverio. Nosotros como cristianos, hermanos, a veces somos llevados cautivos por nuestras emociones, por las crisis que enfrentamos, por las pruebas que enfrentamos y de alguna forma, aunque somos libres en el Señor, nos cautivan. No nos permiten movernos, no nos permiten servir como quisiéramos servir, no nos permite hacer y caminar en las promesas de Dios como nosotros quisiéramos caminar, porque en cierta forma hemos sido cautivos por algo. Algo nos tiene cautivos, algo no nos deja movernos, algo no nos deja progresar en el Evangelio, no nos deja crecer, no nos deja llevar a cabo aquellas cosas que nosotros quisiéramos hacer en el Evangelio, en lo espiritual. El año de jubileo era un año de libertad. Hermano, puede ser un año de libertad. Si nosotros reconocemos que Cristo compró libertad para mi vida, entonces podemos de alguna forma mirar el problema, mirar la situación, identificar qué es lo que nos tiene cautivo, qué es lo que no nos permite seguir hacia adelante y estar en una disposición de que Dios rompa toda ligadura de impiedad y nosotros poder caminar en sus propósitos con toda libertad. Hermano, porque es que Cristo compró para nosotros libertad.
La libertad, hermano, no permita que ni sus emociones, que las crisis, que las pruebas, que cualquier situación, que lo que enfrentemos, que aunque es real, aunque duele, aunque quisiéramos que las aflicciones de este mundo no nos tocaran, nos tocaron, no permitamos que eso nos quite la libertad que tenemos en Cristo. Porque en Cristo somos libres. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo, hermano, usted puede lograr cosas que usted ni se imaginaba. Alcanzar victorias que pensábamos, como le dije, yo pensaba morir de esa forma. Pero en Cristo he tenido vida. He tenido una vida nueva. Y así mismo, hermano, el año de jubileo es un año de regocijo. Porque lo que pensábamos haber sido perdido, lo que pensábamos que ya no éramos libres para alcanzarnos, Dios nos hace libres y podemos ir en pos de eso. Tercero, el año de jubileo es un año de perdón. En el año de jubileo, y esto va ligado a lo que es la libertad, porque en el año de jubileo precisamente se le perdonaban las deudas a las personas. Qué tremendo sería eso, hermano. Que llegara un año en la vida de uno, cero deuda. Y no porque las pagó, sino porque por mandato le llega una carta y le dice, la tarjeta que tienes trepada, perdonada. La casa que compraste sin poder pagarla, perdonado. El carro que no sabes ni cuánto echarle de gasolina, perdonado. Todo perdonado. El préstamo estudiantil ese que vas a cargar el resto de tu vida, perdonado. Que nuestras deudas sean perdonadas. Ay, Dios, para nosotros sería un momento de regocijo, ¿sí o no? Amén. Pero hermano, nosotros teníamos una deuda que no había manera de pagarla. Nuestro pecado era una deuda delante de Dios imposible de pagar. Y vamos más a eso en adelante. Ahí les dejo esa pausa, porque en Israel se perdonaba toda deuda. Llegaba el año de jubileo y toda deuda era perdonada. Bueno, nosotros, como le mencioné, nosotros tenemos a veces deudas tan grandes para con Dios que es imposible pagarlo. Y que llegue un momento en nuestra vida que entendamos que Cristo pagó por nuestro pecado. De poder entrar en esa libertad, de poder entrar en el perdón de Dios, porque es un año donde se perdonaba, era un tiempo de perdón. Y nosotros, hermano, nosotros recibir el perdón de Dios es hermoso. Es yo creo que, bueno, es que no creo, es que así la Biblia lo establece, que eso marca un antes y un después en la vida del ser humano, el perdón de Cristo, el que nuestras deudas Cristo las saldó en la cruz del Calvario, en que ya el enemigo no nos puede acusar, no nos puede decir, no, es que tú le debes a Dios, no, es que Cristo pagó mi deuda. Y nosotros, la Biblia nos dice que así como el Padre nos perdonó a nosotros, nosotros perdonemos a los demás. Ahora viene una aplicación externa a nosotros, porque nosotros, hermanos, nos encanta recibir perdón. Nos encanta, pero perdonar, a veces ahí es que se acaba el jubileo. Pero hermano, ese perdón lo recibían aquellos que eran perdonados en el año de jubileo, recibían el perdón de sus deudas, pero tenía que haber alguien que perdonara a esos deudores. Que en nuestro caso, el que perdonó nuestras deudas fue el Padre, porque Cristo las pagó. Pero nosotros ahora en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como personas espirituales, nosotros tenemos que tomar ese principio a diario. Esto era un año cada 50 años, hermano. No se le olvide eso. Cada 50 años se hacía esto. Pero en la vida del cristiano, el año de jubileo es todos los años y todos los días. Porque el jubileo es Cristo. Que no, ahora no estamos hablando de cada 50 años yo voy a pensar en perdonar a mi hermano. No, es que todos los días, 70 veces 7. Es que todos los días tengo que perdonar. Es que todos los días, hermano, aunque usted no lo sepa, todos los días alguien le perdona a usted por algo. Aunque no lo sepamos.
Aunque no lo sepamos, a lo mejor en algo, en mirada, en comentario, en acción, en algo, alguien le estuvo y nos perdona y dice, eso tuvo que haber sido otra cosa. Perdonado. Nosotros debemos ser así también con los demás. Nosotros, hermano, y en la oración, cuando Cristo da el modelo de oración, dice, y perdónanos nosotros nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nosotros, hermanos, esto es algo que tenemos que practicar, porque el año de jubileo es un año de perdón, y nosotros vivir en el jubileo del Señor es vivir bajo el perdón de Dios y perdonando a los demás. Hermano, no puede haber jubileo en nuestra vida, no puede haber regocijo en un corazón que no ha perdonado. Tenemos que perdonar. Ese era el año donde y trayéndolo a lo material, al dinero. Si alguien te debía 50 pesos el año de jubileo, no te preocupes, cuentas claras. El año que viene me debes otro, te presto más y me debes más. No. Era algo de empezar en cero. Era algo de un perdón, hermano, borrado, algo borrado. Era comenzar de nuevo. Hermano, este año es un año de perdón. Es un año de misericordia de Dios. Porque todo esto le recordaba al pueblo de Israel que le servían un Dios justo y un Dios misericordioso. Un Dios que no le tomó en cuenta a la humanidad sus pecados y sus deudas y envió a su Hijo unigénito para morir por cada uno de nosotros, para pagar nuestra deuda. Y ahora espera de nosotros que así como nosotros fuimos perdonados, perdonamos a los demás. Que así como hemos recibido gracia y misericordia, demos gracia y misericordia a los demás. Porque todo esto le recordaba al pueblo de Israel, porque el judío tener a su hermano, el israelita, tener a su hermano israelita ahí, eso le podía dejar saber a él, esto me puede pasar a mí en algún momento. Le dejaba ver al israelita estos años de que yo puedo tener todo esto, yo puedo tener tantos siervos, tantos esclavos, tener tanta posesión, pero a los 50 años esto no es para siempre, esto es una bendición que tengo por un tiempo y a los 50 años empiezo otra vez. A los 50 años tengo que dejar libre a los cautivos y es la misericordia de Dios, hermano, y nosotros, cuando vemos la misericordia de Dios obrar en nosotros, sepamos que también la misericordia de Dios obra en los demás. Que así como Dios nos perdonó a nosotros, nosotros hemos de perdonar y Él perdona también. Porque todos, hermanos, en algún momento fuimos forasteros y extraños a lo que es el Evangelio. Todos los que estamos aquí en algún momento, aún habiendo nacido en el Evangelio, estando en la iglesia, tuvo que haber un momento donde hubo un encuentro y entendimos la razón. Y entendimos la fe de nuestros padres. Y entendimos qué era lo que Dios estaba haciendo. Y cuál era la razón de estar aquí. Y el entender eso, hermano, el entender eso, podemos entender que año de jubileo, que estar en Cristo, significa perdón para nosotros y perdón para los demás. El cuarto, y esto me ministró, hermano, porque el cuarto es que el año de jubileo era un año de restitución. Esos terrenos que fueron obligados a ser vendidos, que esas personas tuvieron que vender el terreno, porque tenemos que recordar que ese terreno, Dios en Éxodo estipuló, a tal tribu le va a tocar esta tierra y de esta tierra le va a tocar a tal persona y se distribuyó por familia la tierra prometida. A tal tribu le toca este pedazo y a tal familia le toca esto y a la familia de fulano le toca esto, pero llegaban momentos difíciles en donde se veían obligados a vender ese terreno, a vender ese pedazo de tierra que Dios le había dado, que Dios se lo dio. Dios se lo dio como posesión y tuvieron que venderlo. A veces, hermano, y esto me traía, cuántas veces por las circunstancias de la vida, por crisis, por ataques, por tanto que viene a nuestra vida, a veces lo que Dios ha puesto en nuestras manos, lo soltamos. Lo soltamos sin esperanza a volver a tenerlo. El propósito de Dios a veces sentimos que lo vendimos. Que lo vendimos por, hermano, y esto sea la circunstancia que sea culpa, sea algo culpa de nosotros o que sucedió la vida como a veces pasa. Porque la vida sucede.
Y nos pasa. Y hay circunstancias fuera de nuestro alcance que hermano, hay cosas que nosotros entendíamos que Dios nos las dio como pertenencia y ya no las tenemos. Y ya no son mías. Y el propósito de Dios en mi vida se ha de cumplir. Porque yo creo que ya ese propósito yo lo vendí. Porque es que tuve tal necesidad, tuve tal crisis y lo solté. Y ya no hay esperanza para tenerlo nuevamente. Pero el año de jubileo era un año de restitución. Era un año porque la tierra prometida no le pertenece a ninguna sola persona. La tierra prometida Dios estipuló y Dios le dice aquí mismo en el capítulo 25, le deja saber al pueblo de Israel, no vas a vender la tierra perpetuamente porque la tierra es mía. Y eso nos deja saber porque los propósitos de Dios son de Él. Porque la voluntad de Dios es de Él. Porque la obra de Dios es de Él. Porque todo lo que Él estipula para la vida del ser humano y para sus hijos, primordialmente es de Él. Sus dones. Los dones que Él le place dar, las bendiciones que Él le place derramar, las promesas que Él le place hacer, le pertenecen a Él. Y en el año de jubileo, el año donde se restituía a aquellas personas que por alguna razón, hermano, y esto lo dejo abierto a la razón que fuera, porque pudieran haber israelitas que responsablemente trataron de labrar el terreno, pero vino una crisis del tiempo o vino una plaga y no pudieron recoger lo que habían cosechado y se vieron obligados a vender la tierra. Algo fuera de su alcance. Pudieron haber otros israelitas que la razón fue porque simplemente no labraron la tierra, porque fueron irresponsables, porque no estuvieron en el tiempo adecuado, porque no esperaron el tiempo, porque dejaron pasar el tiempo y tuvieron que vender esa tierra, sea por razón externa o por razón propia. Había un año de jubileo donde se restituía ese terreno, donde se restituía esa heredad. En el año de jubileo, hermano, en nuestra vida, trayéndolo a nosotros, Dios puede restituir a nuestra vida lo que pensábamos haber perdido. Dios puede restituir a nuestras manos lo que pensábamos, hermano, fuera por circunstancias ajenas a nosotros o reconociendo que fue culpa mía, que por culpa mía se detuvo, yo fui el que me detuve. El propósito de Dios siguió ahí, Dios siguió hablándome, Dios siguió pidiéndome y Dios siguió ahí detrás de mí, pero yo no he querido. Puede haber un año de restitución. Puede haber un año donde aquello que pensábamos que nunca íbamos a tenerlo, que nunca iba a volver a nosotros, que los propósitos de Dios para nuestra vida se habían acabado porque es que yo he sido tan malo, yo he sido tan irresponsable, porque es que la vida me ha dado tan duro, porque es que mi salud, porque es que las circunstancias, porque es que la crisis. Puede haber un año de restitución por encima de todo eso. Por encima de todo eso, Dios permite tiempo de restitución a nuestra vida. Y hermano, si Dios le place, porque esto es por Él, esto no es por fuerza humana, esto no es por voluntad humana, ni por el que quiere, ni por el que corre, esto es de quien Dios quiera tener misericordia, de con quien Dios quiera hacer. Si nosotros estamos dispuestos a que Dios haga, hermano, vamos a ver cosas grandes. Si nosotros estamos dispuestos a recibir lo de Dios, y si Él nos da eso en las manos, si el año de jubileo es un año de restitución, pues eso que Él nos da, ponerlo, hermano, no volver a salirnos de su propósito, no volver a salirnos de su voluntad, no volver a cruzar las manos, no volver a paralizar las rodillas, no volver a detenernos en el camino, sino, Señor, tú me has restituido lo que yo pensaba que no lo iba a alcanzar nuevamente, que estaba perdido, y a ti te ha placido que sea restituido. Señor, dame la fuerza para que esta heredad produzca. Dame la fuerza que por tu buena voluntad la heredad que me ha tocado pueda producir el fruto deseado. Que lo que tú has puesto en mis manos, Señor, no vuelva a morir otra vez. Porque, Señor, hermano, el Señor entienda que jubileo significa Cristo y en Cristo hay restitución, hay reposo, hay libertad, hay perdón y hay restitución. Póngase de pie, hermano.
Lo que pensábamos haber perdido, lo que pensábamos, hermano, que nunca iba a llegar nuevamente, Dios puede traerlo. Podemos, hermanos, ser perdonados y podemos perdonar. Hermano, la libertad que hemos recibido es hermosa. Es hermosa y a Dios le place que nosotros siendo libres seamos testigos de cuando Dios trae a otros a libertad y de regocijarnos de eso y de participar de la libertad de otros. El reposo, hermano. Hermano, por más que nosotros hagamos, si no entendemos que nuestro sustento y la provisión, no tan solamente de lo material, sino toda provisión espiritual, proviene de Dios y que nosotros podemos confiar en Él, que todo lo que nosotros podamos hacer y hacemos para el Señor es porque Él le place darnos la fuerza, le place darnos la oportunidad, le place darnos la bendición de nosotros poder ejercer y hacer algo en Él. Podemos estar tranquilos, podemos tener nueva fuerza, podemos estar, hermano, bajo la bendición de un año de jubileo, bajo la bendición, ahora ya no de un año cada 50 años. Y hermano, y siento de parte del Señor que este año número 50 para nuestra iglesia puede ser un año de jubileo. A todo aquel que lo reciba así, puede tener ese año de reposo, de libertad, de perdón y de restitución. Pero se va más allá de un año cada 50. Se va más allá de cada 7 años. Se va más allá de todo eso. Y hermano, en Cristo es nuestro jubileo y en Cristo nosotros podemos experimentar las bendiciones de Dios a diario. A diario. No hay que esperar 7 semanas de 7. No hay que esperar esa matemática que a veces da dolor de cabeza. No hay que esperar tanto ritual, tanta complejidad. No hay que esperar tanto, hermano. Es que Cristo mismo es nuestro jubileo y Él entrar en nuestro corazón trae reposo, trae libertad, trae perdón y trae restitución. Padre, te bendecimos. Te adoramos en esta mañana. Oh Cristo, te bendecimos. Tú eres nuestro jubileo en ti, Cristo Jesús. Tenemos reposo. En ti encontramos libertad. En ti, Señor, somos perdonados. En ti aquello que fue quitado es restituido. Señor, ante ti estamos en esta mañana como pueblo tuyo, hijos tuyos, Padre Celestial. Señor, aquellos que necesitan reposo, que necesitan reconocer que en ti están bien, que en ti pueden descansar, que en ti pueden confiar, que el afán y la ansiedad de este mundo no tiene por qué vencerlo, porque tú has proveído para cada necesidad, porque aún ellos sin dejar de hacer, aún ellos habiendo en algún momento nosotros, habiendo soltado aquellas cosas que tú querías que hiciéramos, como quiera nos faltó el sustento, como quiera nos faltó la provisión, y así mismo podemos reposar y descansar en ti, porque de ti nos faltan fuerzas, de ti, Señor, nos falta, Dios mío, toda bendición espiritual, Padre Celestial. Señor, aquellos que estén en necesidad de libertad, Señor, hemos de pregonar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor llegó aquel día que Cristo se dejó mostrar esta tierra. Oh, estamos en el año agradable del Señor, y el año agradable hay libertad para los cautivos, en el año agradable hay libertad para los oprimidos, en el año agradable hay libertad para todo aquel que viene a Cristo. Las cadenas se rompen, los yugos se pudren. Oh Señor, todo es hecho libre ante tu presencia, ante tu obrar en la cruz. Señor, aquellos que necesitan ser perdonados, Padre Celestial, que entiendan que en ti hay perdón. Que, Señor, en nuestros momentos de culpa, en nuestros momentos de pecar en contra tuya, en nuestros momentos de fallarte a ti, donde único podemos correr es ante ti mismo. No hay ningún lugar donde nos podamos esconder, no hay ningún lugar que nos pueda cubrir, ni aun las tinieblas encubren de tu presencia. Señor, a ti podemos ir. A ti podemos ir, confesar nuestro pecado y recibir perdón. Señor, y así mismo como somos perdonados, podemos perdonar a los demás. Señor, que tú quites toda raíz de amargura de nuestros corazones,
que podamos perdonar, Señor, las ofensas que nos han hecho, que podamos perdonar a nuestros deudores, que podamos perdonar, Señor, a aquel que tenemos, aunque sea la cosa más mínima en su contra. Señor, que sea tiempo de perdón para poder, Señor, recibir tu perdón en toda su plenitud, para poder, Señor, caminar con un corazón limpio, con un corazón recto delante de ti. Ayúdanos a perdonar, Señor. Señor, aquello que hemos perdido, que el enemigo nos ha quitado, que hemos dejado en el camino. Señor, aquellos propósitos, aquellas promesas, aquellos ministerios, Señor, aquellas cosas que tú pusiste en nuestra mano un día que tuvimos, Señor, que las dejamos en el camino, que no caminamos en pos de ellas, que el ánimo no nos dio, que las fuerzas no nos dieron, que la crisis llegó, que llegó la tormenta y no pudimos seguir caminando, Padre Celestial. Oh Señor, tú eres Dios que restituye. Tú eres Dios, Señor. Oh, tú eres Dios, Señor, que tus propósitos son fieles y verdaderos. Que tu sí, Señor, es sí y es amén. Padre Celestial, restituye a aquellos que han perdido. Oh, mi alma adora a Cristo. Señor, da fuerzas a que han perdido fuerza. Señor, aviva el fuego en el corazón de aquel que ha dejado que solo quede en ceniza. Oh, Señor, tú puedes hacer cosas grandes en nuestra vida. Oh, Dios mío, podemos ver tus propósitos cumplidos aun cuando los habíamos dado por perdidos. Señor, obra en nuestra vida. Que este año sea año de jubileo. Que este día sea día de jubileo. Que cada día de nuestra vida podamos vivir bajo el regocijo del Señor. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén. Gloria a Cristo. Bendecido sea el nombre del Señor. Pedirle a los diáconos que pasen por aquí para así recolectar la ofrenda en esta mañana. Gloria a Dios. Nuestra hermana Vanessa hace oración por la ofrenda. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga más. Amantísimo Dios y Padre Celestial.